Primera de Corintios, capítulo 9. 1 Corinthians, chapter 9. Cuando usted lo tenga, usted dice un amén bien fuerte. Si no lo tiene, como decimos, diga help. Ayúdame. Amén, así mismo. Aleluya. Aleluya. Solamente vamos a hacer lectura hasta el 6, pero el sermón de hoy va a estar considerado en los primeros 18 versículos. Amén. Vamos a estar por lo menos media hora cada versículo, no relajando. Amén. Solamente vamos a dar lectura hasta el 6 y luego el sermón va a estar considerando los 18 versículos. Y la palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Señor, te damos gracias por tu palabra. Que tú nos hables a través de la misma. Gloria, gloria al Señor. Y que esta palabra sea de bendición para cada uno de los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar? ¿Cuántos pueden levantar la mano y darle gracias a Dios? Aleluya, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Mi preferencia sería que este capítulo lo predicara nuestro hermano Jorge o otra persona. Mientras estudiaba y escudriñaba, ¿verdad? Cuando Dios puso en mi corazón comenzar lo que es el libro de Primera de Corintios, entendí que había muchos pasajes que eran de gran reto, ¿verdad? Pero como pastor, yo no puedo escoger qué quiero o no quiero predicar. Como lo hemos dicho muchas veces, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Quiero comenzar también diciendo que si hay una enseñanza por allí que a mí me causa malestar, si hay una enseñanza por ahí que verdaderamente, como decimos, me saca de comunión, es la enseñanza de la famosa prosperidad. Es una de las enseñanzas más diabólicas que hay. Es una enseñanza que no exalta a Dios para nada. Detrás de esa enseñanza de la prosperidad existe manipulación, existe engaño, existe acoso de hacer las personas sentirse culpables. Cuando en la televisión escucho a alguien decir, pacta con $1,000 para que Dios te multiplique,
para que Dios te dé una casa, para que Dios te dé un carro, para que Dios te dé todo lo que tú pidas. Cuando veo en la televisión personas que yo sé que ustedes han visto que se han ido virales de diferentes predicadores, la modalidad que si yo dije algo profundo en la predicación, usted sella esa palabra y trae un billete y lo pone aquí en el altar. Si usted lo siente, a mí no, ¿verdad? Pero esa modalidad que hay de tienes que sellar la palabra, tienes que sellar esa revelación, esa rema, porque esa es la palabra que usan. Tienes que sellar esa rema, tienes que sellar esa palabra y corren y traen dinero al altar. A mí también me da mucho malestar ver ministros abusando de la bondad de los hermanos que viven con lujos, que viven en casas de millones y millones y millones, mansiones y millones de dólares. Usted puede buscar en la internet cuáles son los pastores, los predicadores más ricos que hay en los Estados Unidos o en Centroamérica o en Suramérica. A veces la gente dice, no, pero ellos son buenos porque ellos reparten aquí y allá. Pues claro, tienen que reportar de alguna manera, aunque son non-profit, tienen que reportar alguna obra de caridad. Como pastor no puedo negar, yo no puedo negar que ha habido un abuso, una manipulación de las escrituras, como decimos los puertorriqueños, para sacarte el dólar del bolsillo. De hacerte sentirte que la salvación no es suficiente. De acuerdo a cuánto tú ofrendes, no puedes recibir bendición. Dicho todo esto, habiendo establecido esta introducción, no significa que la iglesia tiene una responsabilidad financiera. Entendemos que hay muchos engañadores. No negamos que hay muchos manipuladores. Y quizás muchos por esa mala reputación han cerrado su corazón para buscar de Dios. Han cerrado su corazón para manejar el ministerio de dar. Usted sabe que como iglesia nosotros tenemos un ministerio del dar. Y muchas personas han cerrado su corazón. Y en este capítulo lo vamos a ver con gran detalle. Primero, los primeros versículos. Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Pablo tenía un estilo de escribir y era que usaba muchas preguntas retóricas. Usted sabe, los padres, cuando un hijo le reclama algo, le dice, ¿eso no es suficiente lo que te doy? Ya usted sabe la respuesta. Después del capítulo 8, Pablo habla de lo que era el derecho de él cohibirse de hacer cosas para no herir a los débiles. Ahora entra en la etapa de un derecho como apóstol. Tenemos que aclarar, porque muchas personas hoy en día quieren usar estos versos para querer defender un apostolado presente. Yo quiero que usted entienda, y esto realmente no es debatible. Esto muchos lo quieren hacer debatible,
pero no es debatible porque está muy claro en la Biblia. No podemos comparar la función de apostolado hoy en día con el oficio de apóstol. Con el oficio de apóstol. Pablo es conocido como el último y el más pequeño de los apóstoles. Cuando vemos el libro de los Hechos, cuando van a escoger la persona que va a reemplazar a Judas, cuando escogen a Matías, hacen unos requisitos. Esa persona tuvo que haber estado cerca de Jesús. Tuvo que haber visto a Jesús. Tuvo que haber estado relacionado allí directamente con Jesús y con sus apóstoles. Hoy en día nadie puede decir yo tengo el oficio de apostolado tal como Pablo y los apóstoles. Si fuéramos a traducir lo que son los apóstoles hoy en día, serían los misioneros. Los misioneros le llamarían los apóstoles porque son los que están, que significa enviados. Son los enviados. El misionero que está haciendo este trabajo apostólico de abrir obras, de predicar el evangelio, de establecer nuevas iglesias, ¿verdad? Eso es un trabajo que se conocería como una obra apostólica. Pero alguien hoy en día que diga yo soy un apóstol al nivel de los apóstoles o el oficio de apóstol, sencillamente es un falso maestro. Sencillamente. Y esto lo quieren hacer debatible, pero no es debatible porque la Biblia está muy claro en eso. Por ende, Pablo sí está defendiendo su apostolado porque Pablo sí vio a Jesús. Yo quiero que usted entienda que no solamente lo vio en el camino de Damasco. En Gálatas capítulo 1 dice que el mismo Jesús por 3 años le reveló el misterio del evangelio de Jesucristo. Que luego más adelante él mismo confirma con los apóstoles que lo que se le había sido revelado, como diría, hablaban el mismo idioma. Pablo sí era un apóstol. Un apóstol lo que decía se documentaba, se hacía escritura. Tenía revelación. A la vez que se cierran los 66 libros, ya no hay revelación fuera de la Biblia. Ahora Pablo entra, habiendo establecido eso. Pablo tenía el derecho de hablar, de enseñarles y doctrinarles, porque él mismo dijo que era inspirado por el Espíritu Santo. No es lo mismo una inspiración hoy en día que una inspiración antes de que el canon se haya sido cerrado. Porque cuando Dios inspiraba a Pablo a escribir, cuando Dios inspiraba a Pedro a hablarle a Marcos para que escribiera, o Dios revelaba a Pablo para que Lucas escribiera, o Dios mismo inspiraba a Lucas para que escribiera, era totalmente inspirado por Dios para escribir su palabra. Ahora Pablo está tratando otro asunto. Y era que el mismo pueblo de Corintios, los mismos cristianos, escúchame bien, Pablo está hablando con cristianos. Yo sé que a través de todos los capítulos estaremos diciendo, wow, Pablo está hablando con una serie de gente impía. No, todo hasta el capítulo 9, que vamos al capítulo 9, Pablo le sigue hablando a cristianos. Y parece que ellos no tenían ese respeto con Pablo como lo tenían con Pedro, o como lo tenían con Juan, o como lo tenían con otros apóstoles. Parece que ellos tendrían a
minimizar el ministerio de Pablo. Y por eso es que Pablo comienza, no soy yo apóstol, no soy yo libre, no soy, me gusta como lo dice, voy a leerlo en la versión lenguaje actual. El versículo 1 dice, yo soy libre, soy apóstol, he visto el Señor Jesús y gracias a mi trabajo, ahora ustedes son de Cristo. Aunque otros piensen que no soy apóstol, para ustedes sí lo soy. Ustedes son cristianos. Y eso demuestra que realmente soy un apóstol. Y él estaba hablando, ustedes mismos son fruto de mi trabajo en el Señor. Ustedes han sido testigos de quién yo soy. Pablo está diciendo, ustedes mejor que nadie saben quién yo soy. Ustedes mejor que nadie conocen mi integridad. Ustedes mejor que nadie conocen mi desempeño. Ustedes mejor que nadie conocen cuánto yo me he dado por ustedes. El hecho de que ustedes conocen a Cristo es prueba del llamado, el apostolado que Dios ha puesto en mí. Dice el versículo 3 y vuelvo a la Reina Valera. Ahora dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Si había una cosa que Pablo defendía, era el apostolado. Y yo quiero que usted entienda, y quiero volver a repetir algo. Pablo no defendía el apostolado porque querían que en el flyer le pusieran apóstol Pablo. Como a otras personas, si no le pones doctor en el flyer, se enojan. Si no le ponen reverendo, si no le ponen artífice, si no le ponen arcángel. Cuando Pablo está defendiendo el apostolado, no está defendiendo un título por querer tener un título, sino era por una autoridad que tenía el apóstol. El apóstol tenía la autoridad de establecer doctrinas porque era específicamente inspirado por Dios. Eso es lo que cuando vamos a los evangelios, que a veces muchos sacamos fuera de contexto, ya yo lo he explicado eso, del desatar y atar, ¿verdad? Que muchos lo ponemos como que yo tengo la autoridad de atar y desatar. No, ahí lo que Jesús estaba hablando directamente a los apóstoles, que ellos tenían la autoridad de velar que la doctrina del evangelio fuera enseñada tal y como él mismo lo había enseñado. En otras palabras, ellos eran los guardianes de que se estuviera llevando la doctrina tal como se debe enseñar. De que no se estuviera enseñando algo fuera del evangelio de Jesucristo. Pablo defiende su apostolado porque él está defendiendo la autoridad que tiene para corregir, para enseñar. Esa autoridad para adoctrinar. Y él dice, y la palabra defensa aquí del griego es apología. En este momento dice, voy a presentar mi apología, mi defensa. Y dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, a los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Parece ser que la iglesia en Corintio era muy devota en cómo trataba a Pedro o a Cefas. En otras palabras, cuando Pedro llegaba, lo trataban excelentemente. Pero cuando Pablo iba, que te ayude Dios. ¿Ve? Y entonces, Pablo, yo quiero entender, no es que Pablo está teniendo un ataque de celos. Es que Pablo está ahora enseñando algo fundamental de lo que era su derecho como
apóstol. Entonces, no voy a entrar en el debate porque todavía existe ese debate. Si Pablo era casado o no casado, de verdad, a mí eso no cambia el evangelio para nada. Yo soy la persona que yo no entro en ese debate. Hay gente que se sacan los... Yo no tengo ya más pelo para arrancarme, yo no paso trabajo. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando está hablando, cuando dice específicamente que no tampoco tenemos derecho de traer a nuestras esposas, era porque también cuando otros apóstoles llegaban con sus esposas, también atendían bien a sus esposas. Parece que había una queja que decía, no, pero es que ustedes no están viniendo solos. Ya la carga es un poquito más fuerte. Y si la esposa era la que le gustaba comer, se ponía un poquito más complicada la cosa. Entonces, pero había ese sentimiento, que parece que había esa queja de que habían pasado por esa experiencia, de que había esa acusación de que no, pero es que ya si vienen, vengan solos, porque menos son los gastos. Entonces, él dice, ok, muy bien que ustedes tratan a los apóstoles bien, pero yo también soy apóstol. Entonces, cuando Bernabé y yo no tenemos derecho de trabajar, entra entonces el versículo 7. Dice, ¿quién jamás fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Dice, pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. ¿Cuántos aquí trabajan voluntariamente? No le pagan el trabajo. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿usted cree que el soldado va de gratis? ¿Usted cree que el agricultor trabaja porque le gusta sudar y coger sol todo el día? Le dice, el que apacienta el rebaño lo hace por puro chiste, como decimos. Pablo mismo contesta. Pablo está diciendo que la ley dice, son Deuteronomio capítulo 25, por ahí, si la mente no me falla. Si me falla, que Dios me perdone. Pero en Deuteronomio está ese dicho famoso, no le pongas bozal al buey que trilla. A veces mucha gente lo usa, ¿verdad? En las iglesias cuando se siente que no lo están usando, no le están dando parte. No, que el ministerio, mira, que no le ponga bozal al buey que trilla. Como que suéltalo, deja que trabaje. No, en el contexto no era de esa manera que lo estaba trayendo Pablo. Cuando el buey, cuando usted estudia lo que es la cultura judía, especialmente en el Antiguo Testamento, el buey, cuando traían unos granos que necesitaban ser abiertos, ¿verdad? Ellos, además de arar, lo usaban ¿para qué? Para como que, el mal hablado en Spanglish dice craquear, o romper, ¿verdad? Los granos. Pero le ponían un bozal para que no se comiera los granos.
Entonces, cuando se usa ese término, no le ponga bozal al buey que trilla. Es como quien dice, es como que, usted sabe, yo creo que el trabajo que el que hace delivery es un poco difícil, delivery de comida. Que usted está con una hambre y está llevando una pizza. Pero usted no se la puede comer porque no es de usted. Eso es lo que está aquí, reflejando ese decir. Eso se le conoce como un hebraísmo, un decir hebreo. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Trabajan todas estas personas de gratis? Y yo quiero hacer un paréntesis en esto. Yo no estoy de acuerdo para nada. Para nada. Yo no estoy de acuerdo en que los predicadores pongan tarifa o pongan números o cobro tanto o cobro esto. Porque por más, lo que sucede es que yo sé que han sufrido tanta injusticia. Hermano, yo lo he pasado también. Yo sé lo que es viajar 1 hora o 1 hora y media con el tanque así de gasolina y que te digan Dios te bendiga y que Dios te lo pague. Entiendo que hay un abuso, pero eso no debe justificar ahora el yo poner precio por predicar, poner precio por compartir la palabra de Dios. Pero por esas injusticias tampoco no quiere decir que los que predican tienen su derecho a hacer una ofrenda o un salario. ¿Ve? Una cosa no puede impactar otra. No podemos permitir que los abusos detengan la función de la iglesia, que detengan la responsabilidad de la iglesia. Dice el versículo 10. O le dice enteramente por nosotros, explicando el hebraísmo, pues por nosotros se escribió. En otras palabras, hay un teólogo que dice, la última vez que yo chequeé, que yo miré, los bueyes no saben leer. Haciendo un comentario en esto. Dijo, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Digo, estas son conversaciones difíciles. Hay algo que al pueblo hispano no le gusta, es hablarle de dinero, a menos que no sea que venga hacia uno. Pero le está diciendo, es demasiada molestia, es demasiada carga, tan grande es, tan feo se ve, que la persona que predica y enseña pueda cosechar de ese fruto. ¿Es pecado? ¿Es malo? Pablo responde. Porque dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero nos hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo del evangelio de Cristo. Usted sabe que a veces hay casos que hay personas que le envían, son locos enviando ofrendas a todos los que aparecen en YouTube o todos los que aparecen en televisión. Y cuando se pide una ofrenda especial en el templo, ya vienen aquí a hablar de dinero. Ya aquí vienen a hablar de ofrenda.
Pablo dice, bueno, ustedes ayudan a los demás. ¿Ustedes creen que nosotros no merecemos que nos traten? Que podamos también cosechar ese fruto. Acuérdense que Pablo dijo, voy a presentar una defensa. Pero mira lo que dice Pablo. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice, pero nos hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Jesucristo. Recapitulamos, hacemos un resumen. Pablo dice, el que predica debe ser digno del fruto. El que enseña, que predica, el que cuida de las ovejas, el que predica el evangelio. ¿Ve? Porque aquí ya Pablo no solamente lo está sometiendo al apóstol, ahora está hablando del que predica, del que enseña. Pero él dice, pero eso no nos debe detener. ¿Ve? Y es lo que yo estaba hablando. Que porque haya habido un abuso o yo haya tenido experiencia que tuve que guiar por fe otra hora más. Voy ahora entonces a establecer una tarifa. Por ahí hay un revolú en las redes de una mujer famosa predicadora que está en México cobrando taquillas para un servicio. Entonces, yo no puedo permitir que la injusticia borre o manipule ahora el evangelio de Jesucristo. Porque Pablo está diciendo, ese es mi derecho, debería hacerse así. Pero aunque no se haga, no está deteniendo el trabajo que debo hacer. Ustedes me puedan sostener o no me puedan sostener, no va a detener el trabajo de la predicación del evangelio. Porque yo no quiero que ahora mi resentimiento porque no me dan nada sea obstáculo para la predicación del evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces dice, sigue leyendo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar, del altar participan. ¿Ve? Mira lo que está haciendo Pablo. Porque muchas veces el argumento que se hace es, no, pero es que eso se practicaba en el tiempo de la ley con los sacerdotes. Cuando estaba el templo, primero cuando estaba el tabernáculo, después cuando estaban los templos. No, pero eso era algo que se practicaba en el tiempo de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Pero Pablo está haciendo referencia de eso para traer un argumento en el presente. ¿Ve? Ya posterior al sacrificio, ya cuando después que Jesús resucitó, Pablo está usando ese mismo ejemplo del Antiguo Testamento para argumentarlo en el presente, porque a veces somos muy buenos argumentando, no, pero que eso era en la ley. Pero Pablo mismo está haciendo referencia al Antiguo Testamento para traer un argumento presente. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, y hace referencia, comen del templo, y los que sirven al altar, del altar, participan? Para los que no saben, ¿verdad? Recapitulando en 10 segundos. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Los de Leví no tenían tierra propia. La heredad de ellos era el ministerio sacerdotal. O sea que las otras tribus mantenían a la tribu de Leví. Y de los sacrificios que hacían, las carnes y todas esas cosas y los frutos eran entregados a los sacerdotes.
O sea que las otras tribus tenían que estar pendientes que los sacerdotes no se murieran de hambre. Tenían que estar pendientes. Pablo hace referencia y dice, así también, mire lo que dice Pablo. Mire a ver si yo lo estoy leyendo bien. Dice, así también sugirió el Señor. Creo que lo leí mal, ¿verdad? Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Que los que anuncian del evangelio vivan del evangelio. Yo creo que las organizaciones, todas las organizaciones, no estoy hablando solamente del MI, estoy hablando de todas. Creo que tenemos que levantar una conciencia mayor acerca de aquellos que están en las misiones en otros países, que están pasando hambre, que están pasando necesidades, predicando el evangelio, que muchos han dejado profesiones, muchos han dejado la comodidad para ir a otros países a levantar obras y a pasar necesidades. Y esto es unas cosas que yo creo que las organizaciones deberían tomar un poquito más de seriedad y estar más pendientes de los misioneros que no estén pasando necesidades. Y nosotros como iglesia también hacer un mayor esfuerzo en las misiones para no permitir que estos misioneros estén pasando necesidad. Que en el verano yo tengo un aire muy bueno y me levanto a desayunar y tengo opciones de desayunar. Pero estos misioneros a veces pasan días sin comer. Y sí, todavía en el 2023 hay misioneros que están pasando por esas necesidades. Pero lo hacen por el amor a Cristo, el amor a las almas y en la pasión de compartir el evangelio de Jesucristo. Por eso dice, no es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo una sugerencia. Yo sugiero que el que predica el evangelio, viva del evangelio, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Pablo ahora hace un argumento, sigue siendo un argumento como de defensa. Ustedes saben que yo no me he aprovechado de ustedes. Ustedes saben que yo he sido íntegro. Dice, ni tampoco he escrito para que se haga así conmigo. Él dice, esto es lo que ustedes deberían hacer. Esto es lo que el mismo Señor ordenó desde el principio. En el tiempo de la ley, cómo se trabaja con los sacerdotes. Este es el derecho. Pero ustedes saben que yo a ustedes no me he puesto a pedirles, a rogarles. Él dice, pero yo de nada me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca. Esta es mi gloria. Yo no sé, yo soy de las personas que, yo no sé cuántas son de las personas que a mí no me gusta estar pidiendo ayuda. Yo soy así, uno puede estar apretado. No estoy hablando solamente monetariamente, estoy hablando en diferentes áreas. Pero yo sé que a veces nosotros somos así. Y yo a veces me molesta, y lo digo así, enterarme que había una necesidad y no se me trajo para yo saber.
Y que decir, no, el mes pasado, wow, estuve sin luz, estuve sin agua o no tuve que comer. Y yo, ahora un mes después que me vengo a enterar. Yo me molesto, pero es que yo soy igual también. A mí no me gusta estar diciendo que tengo una necesidad ni pidiendo ayuda, ¿verdad? Y uno trata de buscar la forma de resolverlo por sí mismo. Pero mire cómo dice este mismo versículo 15, pero en la versión lenguaje actual. Sin embargo, yo nunca he reclamado ese derecho. Tampoco les escribo para que me den algo. Prefiero morirme antes de que alguien me quite la satisfacción de ser apóstol sin sueldo. Y lo voy a terminar en esta misma versión, en la versión lenguaje actual. Yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia. Pues no se me preguntó si quería hacerlo. Se me ordenó hacerlo. Pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Nada. Menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia. Sin recibir nada a cambio. Es decir, anunciarla sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. Pablo dice, yo prefiero seguir así. Yo prefiero predicar así. A veces tanto que nosotros nos desanimamos porque hicimos algo y no nos dieron la palmadita de attaboy. O porque hicimos algo y no nos reconocieron. O porque hicimos algo y no nos celebraron. Mira, yo puse en Facebook ahí lo que hice y nadie dijo nada. ¿Tú sabes qué? No voy a hacer más nada. Mira, organicé un grupo para que vinieran 2 o 3 a repartir tratados conmigo y nadie llegó. ¿Tú sabes qué? No voy a repartir tratados. Cogí una mañana para venir a orar al templo, invité a 2 o 3 y nadie llegó. ¿Tú sabes qué? No voy a orar más nada. Entonces, cuando experimentamos decepciones, queremos dejar el trabajo de la obra de Dios. Pero yo quiero que nosotros entendamos como iglesia que Dios no nos sugirió que predicáramos, que Dios no nos sugirió que trabajáramos para Él, que Dios no nos sugirió que oráramos, sino que Dios lo ordenó. Es una orden que tiene la iglesia de predicar el evangelio. Es una orden que tiene la iglesia de trabajar para su obra. Me paguen o no me paguen, me reconozcan o no me reconozcan, me aplaudan o no me aplaudan. Es una orden. Aleluya. Es una orden. Reconozcan nuestro trabajo, no lo reconozcan. Esto no puede ser obstáculo. Mi orgullo no puede ser obstáculo para predicar el evangelio. No importa cuántas sean las desilusiones que yo pase, aunque sea solo sigo predicando. Aunque sea enfermo, sigo predicando. Aunque sea con necesidades, sigo predicando. Porque Dios lo ordenó así. Aleluya. Aleluya. Esa es mi gloria, dice Pablo. Esa es mi gloria. Esa es mi gloria. Que aunque no sea la estrella del momento, mi gloria es que yo pueda predicar el evangelio.